La era digital y sus posibilidades nos han sorprendido a todos. No obstante, para muchos, navegar por Internet o utilizar la banca online son cosas que todavía causan cierto respeto. Sin embargo, esto no tiene que ser una barrera para disfrutar de las ventajas que nos ofrece el entorno digital con seguridad y confianza. Por eso hoy, en Mucho por Hacer, tenemos de nuevo con nosotros al profesor Xavier Puig. Hola, Xavier. Hola Elena. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad y de las operaciones que hacemos habitualmente en Internet. ¿Es posible navegar con confianza y llevar a cabo nuestras operaciones en este entorno de forma segura? Ganar seguridad y confianza en este terreno es posible y en muchas ocasiones depende más de fijarnos en detalles y de usar el sentido común que de ser auténticos expertos en lo digital. A veces, pensar en manejar online nuestras finanzas o nuestra banca puede darnos algo de reparo, ya que no todos nos sentimos cómodos en este ámbito. Pero la banca digital tiene muchas ventajas y poder disfrutar de ellas es cuestión de atrevernos a dar el paso estando correctamente informados. ¿Qué podemos hacer para disfrutar de esas ventajas y evitar caer en alguna trampa o fraude? El primer consejo es el más fácil de seguir y a la vez el más difícil. No tener prisa. En ocasiones, con el estrés del día a día, las prisas nos llevan a no ser prudentes y no aplicar el sentido común, y eso hace que no nos fijemos bien en los detalles. ¿Puedes explicarnos esto un poco más? Por ejemplo, aunque el banco puede contactar con sus clientes a través de llamadas o correos electrónicos, nunca, y aquí hago especial hincapié, nunca pedirá datos confidenciales ni contraseñas por esa vía. Así que si recibimos un mensaje en el que se reclaman ese tipo de datos, desconfiemos. Pero la prudencia por sí sola a veces no basta, así que cuéntame, ¿qué otras pautas debemos seguir para estar seguros? El factor humano es clave en los ciberataques. Por eso los expertos recomiendan adoptar buenas prácticas digitales. Por ejemplo, lo repito porque es importante, nunca se deben facilitar claves secretas ni datos personales o bancarios si te los piden por correo electrónico, por SMS o por teléfono. Si recibimos un correo electrónico del banco, es clave revisar el remitente. ¿Y eso por qué? Es bastante común que en caso de estafa se altere alguna letra o haya algún error en esta parte de la dirección de correo. Debemos fijarnos bien en el nombre, comprobar que no sea un código de números o letras sin sentido. Y el dominio asociado, es decir, la dirección que va detrás del símbolo del arroba, tiene que ser el de tu banco. Aunque no hay que bajar la guardia, porque a veces hay fraudes en los que se suplanta totalmente el remitente. En este caso, habrá que fijarse bien en el mensaje. Entiendo, no proporcionar datos confidenciales ni contraseñas y fijarnos bien en el remitente de nuestros correos electrónicos. ¿Alguna otra clave que pueda ayudarnos? Por último tenemos el sentido común, es decir, aunque aparentemente sea un mensaje legítimo, debemos pensar, ¿es normal lo que me están pidiendo? Ante la duda, no debemos clicar nunca ningún enlace ni abrir ningún archivo adjunto, ya sea por correo electrónico o por SMS. Si no nos queda claro si se trata de un mensaje legítimo, es mejor llamar al banco o preguntar personalmente. Lo cierto es que cuando hacemos operaciones a través de Internet o usamos la banca digital, no todos tenemos la misma soltura y seguridad. Según los expertos, ¿hay alguna clave para no caer en determinadas trampas? En más que claves, yo hablaría de establecer pautas que acaben convirtiéndose en costumbres. Por ejemplo, si nos piden dinero, desconfiemos. Y mucho más si utilizan argumentos como una urgencia extrema, amenazas sobre la cancelación de nuestras cuentas o ciertas noticias o temas que puedan ser de actualidad en ese momento. ¿Y si hemos picado? Si a pesar de todo hemos tecleado nuestros datos bancarios, hemos clicado algún enlace o hemos abierto algún archivo adjunto, debemos ponernos en contacto de forma urgente con nuestro banco para bloquear nuestras credenciales de acceso a la cuenta y las tarjetas y cambiarlas inmediatamente. Apuntado. Xavier, estamos hablando sobre ganar confianza y seguridad para poder disfrutar de las ventajas que nos ofrece el entorno digital. Sin embargo, en ocasiones justamente es el exceso de confianza y relajarnos con la seguridad lo que puede darnos problemas. ¿Es así? Exacto, Elena. En ocasiones, no fijarnos o relajar nuestras precauciones
puede causarnos algún inconveniente. Por eso, junto con todo lo que ya hemos dicho, los ciberexpertos nos hablan de 5 claves para un uso saludable y correcto de Internet y la banca online. ¿Nos las cuentas? La primera, cuidado con mensajes que intentan asustarnos o presionarnos para que proporcionemos nuestra cuenta bancaria o nuestros datos personales. Probablemente no sea más que una estafa. La segunda, hay que ser sensato con lo que se comparte en las redes sociales, por correo electrónico o por teléfono. Ni claves, ni datos personales, ni datos bancarios. La tercera, como en casa, cierra siempre la puerta cuando salgas. Es decir, después de utilizar una web o una aplicación, no basta con salir de la ventana, sino que debemos usar la opción de cerrar la sesión. La cuarta, como ya hemos comentado, los expertos en ciberseguridad recomiendan prestar especial atención a los remitentes sospechosos. Así que si recibimos mensajes de correo electrónico o SMS de este tipo, nunca debemos abrir enlaces o archivos adjuntos. Y la quinta, recuerda, mantén tus dispositivos actualizados y protégelos con un antivirus. Es importante porque estos programas incorporan actualizaciones para protegernos de posibles nuevas trampas. Todo claro, Xavier. Como siempre, muchas gracias por tu ayuda. Gracias a ti, Elena. Estas son solo unas pinceladas sobre cómo protegernos en Internet. Para no perder detalle, es importante mantenernos actualizados y consultar frecuentemente información al respecto. Para seguir los consejos de los expertos en ciberseguridad, puedes consultar la web de caixabank.es/mucho por hacer. En ella encontrarás más información sobre este y otros temas de cultura financiera que pueden ser útiles para el día a día. CaixaBank.